habíamos visto que el rango era una medida de, de elasticidad, pero que era relativa, que es decir, que podríamos decir que la forma en la que una variable puede ceder, pues va a depender de los variables perdón, del valor de las variables que estamos utilizando. Y también habíamos dicho que cuándo podríamos calcular esa desviación relativa. Habíamos entonces propuesto que esa desviación la debíamos calcular cuando tuviéramos que comparar medidas que venían medidas, o valga la redundancia, que venían en unidades de distinta índole. Entonces yo les decía a ustedes, por ejemplo, qué pasa cuando yo una variable la estoy midiendo en grados Celsius y otra variable la estoy midiendo en temperatura, o mejor, la temperatura la estoy midiendo en grados Fahrenheit. Entonces tenemos dos unidades de medición distintas. Y en ese caso, si yo quiero comparar la elasticidad de esas dos medidas, pues entonces tenía que calcular un rango relativo. Y habíamos dicho que ese rango relativo se escribía sencillamente de esta forma y que se calculaba como el rango dividido entre la media y multiplicado por 100. ¿Ok? Habíamos escrito el símbolo de porcentaje sencillamente porque esa medida se expresaba en forma porcentual. La desviación estándar pues tiene la misma característica, es decir, es una variable que depende también de las medidas o las unidades en las que las estamos trabajando. Así que al igual cuando yo quiero comparar dos desviaciones estándar que vienen en unidades distintas, entonces calculamos que es la desviación relativa. Y se trabaja exactamente de la misma forma. Desviación relativa iba a ser igual al valor de la desviación dividido entre la media y multiplicado por 100. ¿Okay? Esta desviación relativa, pues digamos que no requiere ya gran cálculo, porque lo que es la media la debemos tener para hacer el procedimiento. Entonces es dividir los dos valores que ya se conocen y sencillamente multiplicar por 100. Vuelvo y repito para expresarlo en forma porcentual. Entonces, ¿en qué casos vamos a utilizar esta desviación relativa? Vamos a utilizarla en dos situaciones. La primera, pues efectivamente cuando la desviación o la variabilidad la tengo que expresar en forma porcentual. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, me dice cuando la variabilidad de la temperatura sea del 5%. Ah, pues me está hablando de una desviación relativa y sencillamente sería hacer ese cálculo. Y el otro caso es cuando se quieren comparar dos variables en distinta unidad de medición. ¿Ok? En esos dos casos es que vamos a calcular una desviación relativa. Eso ocurre exactamente igual que en el rango. En el rango igual, yo voy a calcular este rango relativo en estas dos mismas casos. Solamente que aquí no hablaríamos de variabilidad en forma porcentual, sino que recuerden que el rango es una medida de elasticidad. Entonces ahí estaríamos hablando de elasticidad porcentual. ¿Ok? O comparar dos variables en distintas unidades de medición, pero estoy comparando es la elasticidad. ¿Listo? En esos dos casos es que vamos a calcular la desviación relativa. Bueno, de acuerdo a eso, entonces, ahora sí vamos a proponer un par de ejercicios para que empiecen a ejercitar ya lo que tiene que ver con la desviación estándar y el rango y sobre todo reconocer cuándo es una y cuándo es la otra. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente situación. Dice un terreno, una finca mejor, una finca provee fruta
a una industria de jugos. Pero depende de la producción del mes. ¿Cuál es la variabilidad que presenta la producción durante el año? Y entonces nos presentan la producción del mes de enero, de febrero, de marzo, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos sabemos que pues, las producciones están ligadas específicamente a los periodos de cosecha, que por lo tanto no son exactamente iguales durante todo el año. ¿Ok? Entonces digamos que enero tiene una producción de 420 toneladas. En febrero, 430 toneladas. En marzo, que empieza la época de cosecha, 820 toneladas. En abril, 930 toneladas. En mayo, ya entonces disminuye nuevamente, 720. En junio, 650. En julio, vamos a tomar solamente 10 meses. Lo quiero colocar de 10 meses es única y exclusivamente para que la media no les genere tantos decimales. ¿Ok? Es solamente por eso, no porque no se pueda trabajar. Julio, 580 toneladas. Agosto, 470 toneladas. En septiembre, 450. Y en octubre, 390 toneladas. ¿Ok? Entonces, con esos datos, pues calcular lo que toque calcular. ¿Ok? Si es un rango o si es una desviación estándar. Por favor, entonces empiecen a trabajar. Antonio.